fundamentos del trabajo social. La idea es sumergirnos en él y sacar a la luz las ideas esenciales, los datos cruciales y el conocimiento fundamental que encierra. Vamos a intentar entender no solo qué es el trabajo social, sino también de dónde viene esa necesidad de intervenir y, bueno, cómo ha evolucionado hasta hoy. Exacto. Es un campo fascinante, la verdad, porque toca directamente la interacción entre las personas y su entorno social. Analizaremos sus raíces, desde cómo se entendía la ayuda hace más de un siglo hasta los debates éticos actuales que son complejos. También veremos las herramientas que usan los profesionales y en qué escenarios tan diversos actúan. Buscaremos ofrecer una visión clara y conectada de los conceptos clave del documento. Suena bien. Empecemos entonces por el principio, que a veces es lo más lioso, ¿no? ¿Cómo definimos el trabajo social? El documento ya advierte que no es simple, que se ha debatido si es profesión, ciencia, incluso arte, aunque parece que hoy el foco está en verlo como una profesión con base científica. Totalmente. Definirlo tiene tela, porque ha cambiado mucho, pero si buscamos la esencia, yo creo que está en esa relación de apoyo profesional que se establece en un contexto social concreto. El foco, lo que llamamos el objeto del trabajo social, se ha ido afinando, pero siempre gira en torno a esa dinámica entre personas, ya sean individuos, familias, grupos o comunidades enteras, y su ambiente. Se centra en detectar y abordar las necesidades sociales y los problemas sociales. Ajá. Y aquí es importante entender problema social no como un asunto privado, digamos, sino como una cuestión que tiene raíces y consecuencias públicas, colectivas. Esa distinción entre lo privado y lo público es interesante, sí. Y mencionas que el foco ha cambiado. ¿Cómo se entiende hoy esa interacción persona-ambiente? El documento cita a Howe y sus perspectivas. Sí, Howe ofrece distintas maneras de ver la práctica profesional. A ver, una que resuena mucho con la filosofía de fondo de muchos trabajadores sociales es la de los concientizadores. Esta visión no se queda en la superficie, ¿sabes? Busca una comprensión muy profunda de la realidad que viven las personas, de sus dificultades, pero conectándola con un objetivo de emancipación. ¿Emancipación? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que no se trata solo de ayudar a la persona a adaptarse a su situación, sino de trabajar para transformar las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales que generan opresión o desigualdad. O sea, que conviva la ayuda directa, digamos, individual, con una mirada crítica hacia el sistema. Eso conecta con las dos grandes dimensiones que a menudo se mencionan, la intervención más individual y la que se enfoca en lo grupal o comunitario. Justo, no son excluyentes para nada, sino complementarias. Puedes trabajar intensamente con una familia para superar una crisis específica, por ejemplo, pero al mismo tiempo, como profesional, estar implicado en acciones comunitarias para mejorar los recursos del barrio o denunciar políticas injustas que afectan a esa familia y a muchas otras. Esa doble mirada es muy característica. Y esa mirada, sobre todo la que busca transformar, imagino que debe estar muy anclada en principios éticos sólidos. El documento dedica un espacio importante a la ética, diferenciando entre valores, moral y la propia ética como reflexión. Es que la ética no es un añadido, es la brújula, tal cual. Sin ella, la intervención podría volverse, asistencialismo vacío, o peor, una forma de control social. El texto lo explica bien. Los valores son aquello que consideramos deseable: justicia, libertad, solidaridad. La moral son los códigos de conducta concretos basados en esos valores: no mentir, ayudar al necesitado. Y la ética es la reflexión crítica sobre esos valores y morales. ¿Por qué esto es bueno? ¿Qué hacemos cuando dos valores entran en conflicto? Claro, como el clásico dilema del secreto profesional, ¿no? ¿Hasta dónde llega si hay riesgo para otra persona? Vaya tema. Exacto. Esos dilemas son el día a día. Por eso la ética no es solo aprenderse un código deontológico, aunque existan y sean necesarios. La Federación Internacional de Trabajadores Sociales, la FITS, por ejemplo, marca líneas claras como el compromiso con la justicia social o la incompatibilidad radical con la tortura o la violencia. Es más bien una actitud de reflexión constante. Principios como el respeto absoluto a la dignidad de cada persona, fomentar su autodeterminación, que decidan por sí mismos hasta donde sea posible, la confidencialidad y la búsqueda activa de la justicia social son los pilares que guían esa reflexión. Me gusta cómo lo plantea también como arte de vivir, arte de elegir, arte de convivir.
Le dan una dimensión más profunda, ¿verdad? Sí, porque la ética en el fondo trata de cómo usamos nuestra libertad de forma consciente, superando inercias como seguir órdenes sin pensar, dejarse llevar por la costumbre o actuar por simple capricho, ¿no? Y como somos seres sociales, inevitablemente trata de cómo construir relaciones y sociedades más justas, donde reconozcamos la interdependencia y la necesidad de cooperar. El trabajo social, por su naturaleza, está metido de lleno en ese arte de convivir. Para entender cómo se llegó a esta visión, la historia es clave, claro. El documento contrasta mucho la mentalidad del siglo XIX sobre la pobreza, vista casi como un fallo moral individual, con las investigaciones que empezaron a decir, ojo, que aquí hay causas estructurales. Ese cambio es el germen de la profesión, totalmente. En el XIX, la idea dominante, sobre todo en el mundo anglosajón, era la ética puritana del trabajo. Eres pobre porque eres vago o vicioso. Punto. Y la ayuda social, si existía, se regía por el principio de less eligibility. La ayuda pública debía ser siempre menos atractiva que el peor de los trabajos pagados, para no desincentivar el esfuerzo. Una lógica un poco perversa, ¿no? Sí, bastante. Pero a la vez, empezaron a surgir estudios, a veces hechos por filántropos, otras por periodistas o primeros científicos sociales, que mostraban otra realidad. Salarios de miseria, jornadas laborales inhumanas, viviendas insalubres, enfermedades ligadas a la pobreza. Y de esa tensión nacen los movimientos precursores que menciona el documento, imagino. Exacto. Dos son fundamentales, ambos surgidos en Inglaterra, pero que tuvieron un desarrollo enorme en Estados Unidos. A ver, primero, las Charity Organization Societies, COS, la primera en Londres en 1869. Su idea inicial era poner orden en la caridad, que era múltiple y descoordinada. Querían hacerla más científica, investigar cada caso individualmente para ver si la persona merecía la ayuda y cómo fomentar su autosuficiencia. De aquí viene el famoso case work o trabajo social de caso. La figura clave es Mary Richmond. Con su libro Social Diagnosis 1917, intentó sistematizar este método. Usaban visitadores amistosos, voluntarios que iban a las casas a investigar y aconsejar. Un enfoque muy individualizado, entonces, muy centrado en la persona y su mérito. Muy individualizado, sí. Y en contraste, casi al mismo tiempo, surgen los settlements, o establecimientos. El primero famoso fue Toynbee Hall en Londres, y luego la Hull House en Chicago, 1889, fundada por Jane Addams y Ellen Gates Starr. Aquí la filosofía era distinta. Gente con formación universitaria se iba a vivir dentro de los barrios obreros más deprimidos. Anda, se mudaban allí. Sí, compartían la vida cotidiana, ofrecían actividades culturales y educativas, pero sobre todo, investigaban desde dentro las condiciones de vida para promover reformas sociales concretas, mejoras en vivienda, sanidad pública, legislación laboral infantil. Veían a la gente como vecinos, no como casos o clientes. Su enfoque era claramente comunitario y reformista. Vaya, dos enfoques casi opuestos naciendo a la vez. Tiene tela. ¿Y cómo entra en la sociología en juego? Porque menciona una conexión fuerte, sobre todo en USA. Muy fuerte. La sociología académica en Estados Unidos, especialmente la famosa Escuela de Chicago, nació muy pegada a este espíritu reformista y al trabajo social. Sociólogos como los de Chicago y periodistas de investigación, los muckrakers, los llamaban, se lanzaron a estudiar la ciudad, que crecía caóticamente con la inmigración masiva. Veían Chicago como un laboratorio social vivo. Sus estudios sobre la pobreza, la delincuencia, la vida en los guetos, enfatizaban cómo el entorno social moldeaba a las personas, en contraposición a las ideas de la época que lo explicaban todo por la herencia biológica o la raza, el darwinismo social y todo eso. Claro. De hecho, el documento apunta que la presión de estos reformadores y trabajadores sociales ayudó a que la sociología se consolidara como disciplina universitaria. O sea que hubo una influencia mutua muy potente. Entendido ese contexto histórico, muy interesante. Ahora, volviendo al presente, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica diaria? Hablamos de una metodología. Sí, la búsqueda de un método científico que inició Mary Richmond ha continuado, claro. Aunque hay variaciones según el modelo teórico que se siga, hay un esquema básico de actuación bastante consensuado. Suele empezar por una fase de acogida de la demanda o el problema. Luego viene una fase crucial de recogida de información y estudio de la situación. Con eso se elabora un diagnóstico social, que, ojo, no es una etiqueta, sino una comprensión global de la situación, sus causas, factores.
A partir de ahí, se diseña y planifica una intervención conjunta con la persona o grupo. Se aplica el plan y, finalmente, algo muy importante, se evalúa el proceso y los resultados. Y menciona que es circular, como que no es un camino recto. Exacto. No es lineal. La evaluación no es solo al final. Se evalúa continuamente. Y esa información sirve para retroalimentar el proceso, ¿sabes? Para ajustar el diagnóstico si es necesario o modificar el plan de intervención. Es un proceso dinámico, vivo. ¿Y este esquema general se aplica igual si trabajas con una persona, una familia, un grupo o toda una comunidad? ¿O cambia? El esquema general sí, pero las técnicas y el foco cambian lógicamente. Por eso se habla de los métodos clásicos según el nivel de intervención, el trabajo social con casos, centrado en la persona individual o la unidad familiar. El más conocido, quizás. El trabajo social con grupos, que utiliza la fuerza de la interacción grupal, grupos de apoyo, terapéuticos, socioeducativos, para el crecimiento personal o para organizar acciones colectivas. Y el trabajo social comunitario, que se enfoca en el desarrollo de la comunidad, la mejora de recursos colectivos y el cambio de estructuras a nivel local o más amplio. Pero además de estos niveles, la profesión ha desarrollado modelos de intervención más específicos que guían la práctica. Ah, vale. Modelos. ¿Qué diferencia hay con los métodos? Suena parecido. Buena pregunta. A ver, los métodos te dicen con quién trabajas, individuo, grupo o comunidad. Los modelos son como marcos teóricos que te dan una lente para entender el problema y te sugieren cómo intervenir de forma coherente con esa lente. Son como distintas cajas de herramientas conceptuales, ¿me explico? Sí, creo que sí. Como diferentes enfoques teóricos para la acción. Eso es. El documento repasa varios importantes. Por ejemplo, el modelo psicosocial, que al principio bebió mucho del psicoanálisis freudiano y se fijaba en la personalidad y los conflictos internos, aunque luego evolucionó integrando mucho más los factores del entorno social, claro. Otro muy conocido es el de intervención en crisis, pensado para situaciones traumáticas o de cambio brusco. Ahí se ofrece un apoyo muy focalizado e intenso, pero breve, para ayudar a la persona a recuperar su equilibrio. Suenan bastante centrados en el individuo, esos dos. Sí, en principio sí, aunque el psicosocial evolucionó. Luego tienes el modelo centrado en la tarea. Este es muy práctico y colaborativo. Profesional y usuario definen juntos problemas concretos y acuerdan tareas específicas para abordarlos en un tiempo limitado. Es muy estructurado, funciona bien para cosas concretas. Y, digamos, en el otro extremo del espectro, estaría el modelo crítico o radical. Este se inspira en teorías como el marxismo, el feminismo o las ideas de Paulo Freire sobre la concienciación. Su objetivo no es tanto la adaptación individual, como la toma de conciencia sobre las estructuras de poder y opresión, de clase, género, raza, y la movilización para el cambio social estructural. Ahí vuelve a salir la tensión esa entre adaptar y transformar, ¿no? Que comentábamos al principio. Exactamente. Es una tensión inherente a la profesión. Y un modelo que intenta integrar diferentes niveles es el modelo sistémico o ecológico. Este ve los problemas no como algo interno de la persona, sino como el resultado de interacciones y comunicaciones disfuncionales dentro de los sistemas a los que pertenece: familia, escuela, trabajo, barrio. La intervención busca modificar esas pautas de interacción para que el sistema funcione de manera más saludable. Mira a la red completa. Vaya abanico de enfoques. Es complejo. Y supongo que para aplicar todo esto, la documentación es esencial, ¿no? Dejar constancia de todo. Fundamental. Es la base de la rigurosidad y la continuidad del trabajo. Si no, cada intervención empieza de cero. Los 3 documentos básicos que se suelen manejar son la historia social, que es el expediente completo con toda la información recogida y las actuaciones realizadas. La ficha social, que es un resumen más estructurado, a menudo estandarizado para tener los datos clave a mano. Y el informe social. El informe social suena importante. Lo es. Es un documento más específico que se redacta con un propósito concreto: solicitar una ayuda o recurso, emitir un dictamen para un juez, coordinarse con otro servicio. Cada uno tiene su función y su formato. Bien, ya tenemos el cómo, el método, los modelos, la documentación. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde encontramos a estos profesionales poniendo en práctica todo esto? El documento sugiere que están en muchísimos sitios. Muchísimos, sí. Prácticamente en todas las áreas donde el bienestar de las personas se cruza con factores sociales. A ver, podemos agruparlos en grandes ámbitos. Primero, y fundamental, los servicios sociales. Son la red pública básica.
Dentro de ellos están los servicios sociales generales o comunitarios, que son la puerta de entrada para cualquier ciudadano, la atención primaria social, digamos. Y luego los servicios sociales sectoriales o especializados, dirigidos a colectivos con necesidades más específicas. Familias, infancia en riesgo, personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres víctimas de violencia, inmigrantes. Aquí se enmarca, por ejemplo, toda la gestión de la ley de dependencia, el SAD. El núcleo duro, por así decir, el corazón del sistema, más allá. Luego, el ámbito de la salud es enorme. Hay trabajadores sociales en hospitales, atendiendo el impacto social de una enfermedad, preparando el alta, en centros de salud, trabajando con la comunidad, con enfermos crónicos, en salud mental, en centros de atención a drogodependencias, en cuidados paliativos, en geriatría. Su papel es clave para abordar la salud desde una perspectiva biopsicosocial, entendiendo que la enfermedad y el bienestar tienen componentes biológicos, psicológicos y sociales inseparables. No somos solo un cuerpo. Claro. Salud, servicios sociales, educación también. También. En el ámbito de la educación, forman parte de los equipos de orientación psicopedagógica en colegios e institutos. Trabajan temas como el absentismo escolar, las necesidades educativas especiales, la mediación entre familias y escuela, la prevención del acoso. Problemas donde lo social y lo educativo se entrelazan totalmente. Y en el sistema de justicia. Suena a un campo complejo, ese. Lo es, sí. En justicia los encontramos en los juzgados, sobre todo en los de menores y de familia, haciendo informes periciales sociales que ayudan a los jueces a tomar decisiones sobre custodias, tutelas, medidas para menores infractores. También trabajan en instituciones penitenciarias, en programas de apoyo a víctimas de delitos o en servicios de mediación familiar o penal. Nos queda la vivienda, otro tema social candente donde los haya. Sin duda. El ámbito de la vivienda es otro espacio clave. Intervienen en programas de acceso a vivienda social, en proyectos de rehabilitación de barrios degradados, en la gestión de recursos residenciales como albergues o pisos tutelados y, por supuesto, en la atención directa a personas sin hogar. Impresionante la variedad, la verdad. Y el documento incluso apunta a áreas más nuevas o que están creciendo. Sí. Refleja cómo la profesión se adapta a nuevas realidades. Menciona la cooperación internacional y desarrollo, donde los trabajadores sociales aplican sus conocimientos en contextos de pobreza global, emergencias humanitarias o desarrollo comunitario en otros países. También el tercer sector, es decir, todo el mundo de las ONGs, fundaciones y asociaciones, que es un empleador importantísimo hoy en día, y donde desarrollan infinidad de proyectos sociales. E incluso, algo más reciente, el ámbito empresarial. Anda. Trabajo social en empresas. ¿Cómo es eso? Pues a través, sobre todo, de la responsabilidad social corporativa, RSC. Algunas empresas contratan trabajadores sociales para sus departamentos de recursos humanos, mejorando el clima laboral, atendiendo problemas sociales de los empleados que afectan al trabajo, o para gestionar las acciones sociales que la empresa promueve en la comunidad. Es un campo aún en desarrollo, pero interesante, sí. Desde luego. Con tanta diversidad de campos y problemas, es obvio que el trabajo social no puede ser una isla, tiene que beber de muchos sitios. ¿Cómo se relaciona con otras disciplinas? Es que es, por definición, una disciplina integradora. No podría funcionar sin dialogar constantemente y tomar prestados conocimientos y herramientas de muchas otras ciencias sociales y humanas. Es casi una ciencia aplicada de lo social, si quieres verlo así. ¿Cuáles serían las principales fuentes de las que bebe? ¿Las más importantes? A ver, varias son cruciales. La sociología, por supuesto, para entender cómo funciona la sociedad, las estructuras de poder, la desigualdad, los procesos de exclusión, la dinámica de grupos y comunidades. Es básica. La psicología, fundamental para comprender el comportamiento individual, las emociones, la motivación, las etapas del desarrollo humano, y también para identificar posibles psicopatologías o problemas de salud mental. La antropología, esencial para trabajar en contextos de diversidad cultural, para entender el papel de la cultura, evitar el etnocentrismo y aplicar una mirada de relativismo cultural respetuoso, importantísimo hoy en día. Totalmente. El derecho es imprescindible. Necesitan conocer el marco legal que regula los derechos y deberes ciudadanos, las políticas sociales, el funcionamiento de las administraciones. Es el marco donde se mueven. La economía también aporta claves para entender la escasez de recursos, la distribución de la riqueza, el mercado laboral, el papel del sector público.
Y podríamos seguir. La pedagogía para el trabajo socioeducativo, la historia para entender el presente, la ciencia política para analizar las políticas sociales, la medicina y las ciencias de la salud. Es un diálogo constante, como ves. Sí, se nutre de muchas partes. Y además de nutrirse de otras, genera su propio conocimiento. El documento mencionaba algo sobre la investigación, que quizás no estaba tan desarrollada históricamente. Ese es un punto importante, sí. El trabajo social necesita generar su propio conocimiento a través de la investigación para fortalecerse como disciplina y, sobre todo, para mejorar sus intervenciones basándose en la evidencia, no solo en la intuición o la tradición. Históricamente, quizás la profesión ha estado más volcada en la acción directa, en el hacer, y menos en la investigación sistemática. Pero cada vez hay más conciencia de su importancia. Investigar sobre las necesidades sociales, evaluar la efectividad de los programas, sistematizar las buenas prácticas, todo eso es vital para avanzar. Y para investigar, o simplemente para intervenir bien en el día a día, supongo que manejar fuentes de información es clave, saber dónde buscar. Absolutamente. Saber buscar, seleccionar y utilizar la información adecuada es una competencia básica. El documento recuerda la distinción clásica entre fuentes primarias, las originales, un libro de un autor, un artículo de investigación, una tesis, datos directos. Fuentes secundarias que nos remiten a las primarias, bibliografías, catálogos de biblioteca, bases de datos de resúmenes, y terciarias que recopilan secundarias. Hoy, con Internet, el acceso a la información es masivo, brutal. Pero eso exige más criterio que nunca para evaluar la fiabilidad y pertinencia de lo que encontramos en buscadores, bases de datos, redes sociales incluso. Hay que saber filtrar. La verdad es que hemos cubierto mucho terreno explorando estos fundamentos del trabajo social. Muchísimo, desde su definición y dilemas éticos, pasando por una historia compleja con tensiones que aún resuenan hoy, ¿verdad?, hasta la variedad de métodos, modelos y campos de acción. Queda la imagen de una profesión increíblemente necesaria y a la vez llena de desafíos constantes. Sin duda. Es una profesión en la primera línea de los cambios y las crisis sociales. La globalización y sus efectos desiguales, el impacto de las nuevas tecnologías y la brecha digital, el reto del envejecimiento de la población, las migraciones forzadas, las nuevas formas de pobreza y exclusión. Todo esto obliga a una reflexión y adaptación continuas. No te puedes quedar quieto. Y quizás, para terminar, una reflexión que se desprende de todo esto, algo para darle una vuelta. Pues, ¿podría ser algo así? A ver. Hemos visto esa tensión histórica y actual entre el apoyo individual y la lucha por el cambio estructural, ¿no? Entre el modelo más adaptativo y el más crítico o emancipador. En un mundo que parece volverse cada vez más complejo, más fragmentado, y a menudo, seamos sinceros, más injusto. ¿Cómo puede el trabajo social mantener viva esa doble alma? ¿Cómo equilibrar la respuesta imprescindible a las urgencias individuales con la necesaria, aunque más difícil, tarea de transformar las estructuras que generan esas urgencias? No es una pregunta con respuesta fácil, desde luego. Es el gran reto, quizás. Una pregunta potente, sí señor. Nos deja pensando en la esencia y el futuro de esta labor tan importante. Gracias por guiarnos en esta exploración tan completa y clara. Esperamos que a nuestro oyente le haya resultado tan reveladora como a nosotros. Hasta la próxima.